Éxodo capítulo 16, verso 9. Entonces Moisés dijo a Aarón, dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque él ha oído sus murmuraciones. Ahora miren lo que va a hacer el Señor al escuchar estas murmuraciones. Dice, mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, he oído las murmuraciones de los israelitas. Miren lo que va a pasar. Háblales y diles, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Vean cómo el Señor está proviendo por ellos. Dios aún va a proveer por ellos. Aun cuando ellos están murmurando, el Señor es misericordioso. Ellos están pidiendo carne y pan, entonces el Señor les va a dar la carne y el pan. Entonces, vean aquí la misericordia de Dios, ¿verdad? Igual que si nosotros recordamos esos días cuando estamos en pecado o cuando estuvimos en pecado o cuando vemos o si vemos a veces personas que están en pecado y vemos que reciben aún la misericordia de Dios o recibimos aún la misericordia de Dios, eso es porque Dios es misericordioso. Y la mayoría de las veces no nos da lo que en verdad merecemos, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Y aquí está el ejemplo. El versículo 13. Si se acuerdan, la semana pasada, Dios le había dicho a Moisés, a los israelitas, que va a bajar el maná. Y Dios dijo que es pan bajado del cielo, así lo nombró Dios, pan bajado del cielo. Pero no es pan que han probado en sus vidas estos israelitas, estas personas que van a recibir ese pan del cielo nunca lo han recibido en su vida. Es algo que no puede hacer el ser humano, es algo bajado del cielo. Entonces no es como pan regular, pan normal, sino es un pan milagroso. Tengan eso en mente porque ahorita les voy a dar una conexión con la Eucaristía, ¿ok? Entonces es un pan milagroso bajado del cielo y se nombra maná, el maná. ¿Por qué le dice así? El maná. Mire, cuando bajó ese pan del cielo por la mañana, así lo encontraban en el suelo, así como blanco como la nieve, ¿verdad? Y lo juntaban para comérselo, ¿sí? ¿Y qué era el tamaño? Dice la Biblia, estaba el tamaño. Ahorita vamos a leer esa parte donde menciona que el tamaño y la forma era algo pequeño, ahorita lo vamos a leer. Pero aquí en el versículo 13 vemos cómo Dios está cumpliendo su promesa, porque Él les dijo todos los días en la mañana, voy a bajar ese pan del cielo que los israelitas llamaron el maná, ¿ok? Pero por la tarde va a mandar carne para que coman también carne, porque eso es lo que estaban pidiéndole a Dios, prácticamente, ¿da? ¿Se acuerdan la semana pasada? Los israelitas comenzaron a renegar y decían, oh, ¿se acuerdan cuando estábamos en Egipto y comíamos pan hasta saciarnos y carne también? Quisiera volver a Egipto, ¿verdad? Y se les olvidó eso, esa esclavitud, se les olvidó la amargura de la vida allá en Egipto. Ok, y aquí está el cumplimiento aquí en el versículo 13. Dice, por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Entonces bajaba este rocío, pero cuando se subía, cuando se iba el rocío, aquí dice el versículo 14, cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. ¿Ok? Entonces así se veía, después bajaba el rocío, no podían ver el suelo, pero cuando se subía, es decir, cuando se evaporaba, se quedaba esto en el suelo. Y iban y lo recogían, y eso es lo que es el maná. Y eso es lo que nos está dando saber, ¿ok? Versículo 15.
Dice, al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque es algo que nunca han visto en sus vidas. ¿Qué es esto? Decían ellos, ¿qué es esto? ¿Qué es? Porque no sabían lo que era. Eso es lo que quiere decir maná. ¿Por qué le dicen el maná? El maná. La razón es porque estas personas hablaban la idioma hebrea, ¿sí? En hebreo ellos decían manú, manú, manú. Manú quiere decir ¿qué es esto? Pero en la Septuaginta dice maná, es decir, en la idioma griega es maná. Y entonces, la palabra maná viene de la palabra griega que viene del hebreo, que quiere decir ¿qué es esto? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del maná, el maná quiere decir literalmente ¿qué es esto? Porque eso es lo que se preguntaban los israelitas cuando miraban eso sobre la superficie de la tierra, cuando miraban eso en el suelo, decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque es algo que nunca han visto. Es algo que ni siquiera puede crear un ser humano porque es algo que es bajado del cielo, ¿verdad? Que Dios bajaba del cielo para darles de comer mientras caminaban en el desierto. Recuerden eso porque eso lo vamos a conectar ahorita con la Eucaristía, ¿ok? Dice, Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Recuerden, pan bajado del cielo. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza. En el hebreo literalmente dice omer. Tomarán un omer cada persona. Omer quiere decir la cantidad, unos 2 litros por cabeza, por persona, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda, porque no tenían casas, sino tenían tiendas, como si estuvieran acampando. Cuando uno va al lago y hace su tienda, ¿verdad? Y ahí se queda a dormir, tenían tiendas, no tenían casas. Versículo 17, así lo hicieron los israelitas, y unos recogieron mucho y otros poco. Entonces hay dos maneras de interpretar esta parte, porque dice que los israelitas hicieron así como mandó Moisés, un omer por persona, es decir, como 2 litros por persona. ¿Ok? Pero luego dice que unos recogieron mucho y otros poco. Bueno, versículo 18 nos dice, cuando lo midieron por litros con el gomer o lo que les acabé de mencionar, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. ¿Ok? Entonces, cuando ya juntaron todo, resulta que había suficiente para todos. Hay dos maneras de verlo. Por ejemplo, unos recogían mucho, otros pocos, pero al fin se equivaló para cada persona reciba lo mismo, un gomer o 2 litros. Otra manera de interpretarlo dice que esto era un milagro, porque cada uno iba recogiendo, unos recogieron más, otros menos, pero al fin cada uno recogió la misma cantidad. ¿Cómo es eso posible? Era un milagro, porque cuando lo acomodaban en vasos, cuando lo acomodaban para guardarlo, era la misma cantidad para cada persona, era un gomer en total. Y esto se conecta con el Nuevo Testamento de qué manera cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación del pan. ¿Se acuerdan cuando Jesús, él hizo 2 milagros? Un milagro era de agarrar pan, multiplicarlo para darle de comer a 4,000 personas, más de 4,000 personas. Y la segunda vez que lo hizo era para darle de comer a más de 5,000 personas. Entonces, Dios, Jesucristo, nuestro Señor, con poco pan, le dio de comer a miles y miles de personas, no solamente una vez, sino 2 veces. Es un milagro con la comida. Es un milagro con respecto a la comida. Aquí es lo mismo. Vemos que es un milagro con la comida. Unos recogieron más, otros menos, pero al fin de cuentas recogieron la misma cantidad. Entonces, esa explicación se me hizo muy interesante, eso lo quise mencionar. Pero noten cómo todos van recibiendo la misma cantidad, ¿ok? Todos van recibiendo la misma cantidad. Entonces, cada uno están recibiendo esta bendición por Dios, Dios mismo, después de ser liberado.
de la esclavitud en Egipto. Dice aquí, cada uno había recogido lo que iba a comer. Entonces, era suficiente para cada persona. El que coma más, aún con eso se va a llenar. El que coma menos, aún con eso se lo va a poder acabar. Entonces es una comida milagrosa, donde simplemente comerte la misma cantidad que otra persona, vas a sentir esa misma, van a sentirse satisfechos igual que la persona al lado de ti. Imagínense, esa es una comida milagrosa. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés les está diciendo, aquí está la primera prueba que van a recibir con respecto a esta comida. Por favor, nadie guarde nada hasta la mañana. ¿Por qué? Porque todos los días el Señor les va a mandar esta comida milagrosa, todos los días. Si no tienen confianza en el Señor, ¿qué van a hacer? Van a guardarlo. ¿Qué tal si mañana Dios no nos da la comida bajada del cielo? ¿Sí? Pero si uno tiene fe y confianza en Dios, Dios dijo, ¿verdad? Todos los días Dios se los voy a mandar. ¿Eso quiere decir qué? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los días Dios lo va a bajar. Lo que Dios dice, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, pero había aquel que no tenía la confianza en Dios. Aquí está, dice, pero no obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte de del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces esas personas que guardaron hasta el día siguiente, ¿qué pasó con eso, con ese maná que guardaron? Crió gusanos y se pudrió. No, ni siquiera se lo podían comer, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué representa? La desobediencia llega a eso. Esas personas tenían en su mente, lo voy a guardar para mañana comer esto por si acaso Dios no baja la comida, ¿sí? Pero al fin de cuentas se quedaron con nada. Es como cuando uno peca contra el Señor, cuando uno comete pecado, es lo mismo. Está pensando, oh, voy a recibir esto y esto otro, voy a sentir esto y esto otro, pero al fin de cuentas, ¿cómo se siente uno vacío? Vacío. A eso es lo que nos lleva la desobediencia. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? Dice, entonces Moisés se enojó con ellos, ¿ok? Y está bien sentir, a veces se nos viene enojo, no es pecado el hecho que uno sienta enojo justamente, ¿verdad? Cuando uno mira una injusticia y le llega el enojo, no es pecado, ¿sí? Es simplemente un sentimiento que es energía, te da energía para hacer algo y hay que hacer el bien con esa energía, ¿verdad? No hay que sacar nuestra ira en contra de personas que no tienen nada que ver, sino hay que usar esa energía para hacer el bien. Cometieron esta injusticia, ¿cómo es que puedo parar esta injusticia? Le hicieron esta injusticia a esa persona, ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? Es energía para poder hacer el bien, ¿ok? Por eso dice San Pablo, enójate, pero no peques, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Lo que San Pablo está diciendo es, si te llega el enojo, ¿sí? Úsalo para el bien, ¿ok? No quiere decir enójate en propósito, nada. No lo busques, se da a la vez, porque también puede ser algo difícil para domar, ¿sí? Porque a veces te puede llegar el enojo y puede ser ocasión de pecado, ¿verdad? Pero si sucede que te llega el enojo, ok, pues úsalo ahora para hacer el bien, ¿sí? Con la ayuda de Dios, con la oración, Dios te va a dejar saber lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ahora está aquí el versículo 21, dice, lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Entonces, si lo dejaban ahí, se decían, si se levantaban por la mañana y decían, oh, miren, ahí está el maná, al rato lo voy a ir y lo recojo. Si se esperaban, ¿qué pasaba? Se derretía por el sol, se derretía y no quedaba nada atrás. Entonces, tenían que, cuando salía el maná, vamos a recoger para tener que comer.
¿Esto qué nos da a saber? Espiritualmente esto representa el hecho de que no debemos de esperar en cuestión de las cosas de Dios, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿ok? No hay que decir, oh, mañana leo la Biblia, ¿verdad? Mañana hago oración, mañana me arrepiento, sino hay que decir, ahora, ahorita en este momento lo puedo hacer, puedo arrepentirme, puedo hacer algún bien por amor a Dios, ¿verdad? Entonces no es simplemente, vemos aquí que Dios no decía, ok, abran la boca y el pan del cielo va a bajar en tu boca. No, el pan del cielo va a bajar, pero tú te tienes que levantar y tú lo tienes que recoger. ¿Esto qué representa espiritualmente? Que Dios derrama su gracia a nosotros, pero nosotros también tenemos que ser que tenemos que cooperar con la gracia de Dios. Cooperar con la gracia de Dios. Escuchamos la voz de Dios y actuamos según eso. No hay que esperar a que Dios haga todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos sus instrumentos. Dios, si Él quiere, Él puede hacer todo. No nos necesita, pero Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos, porque somos sus hijos y sus hijas. ¿Eh? Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno. Entonces, en vez de un gomer, era 2 gomeres, ¿verdad? Muy bien. Dice que en el sexto día, ¿por qué? Todos los días, esa es la explicación aquí. En estos tiempos, Dios bajaba ese pan del cielo, el maná, lo bajaba todos los días por la mañana, todos los días, menos el séptimo día. ¿Por qué? Porque el plan era esto, el séptimo día los israelitas van a descansar. En el séptimo día, los israelitas van a descansar. ¿Ok? Entonces no van a hacer ni siquiera el trabajo de levantarse para recoger el maná, sino van a descansar y por lo tanto Dios no va a bajar esa comida del cielo el día séptimo de la semana. Ahorita vamos a hablar de qué día es ese. Entonces, el día séptimo no bajaba el pan del cielo, no bajaba el maná. Pero ¿qué van a comer entonces si no bajaba el maná? Aquí está la explicación. En el sexto día, un día antes, ¿sí? Un día antes iban a obtener doble porción para que tengan para mañana, para el día siguiente, ¿sí? Ese es el único día que sí van a poder guardar hasta el siguiente día, porque ese es parte de lo que Dios manda. Si Dios manda una cosa, lo debemos de hacer. Si Dios manda otra cosa, debemos de hacer eso, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo. Dice, cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, esto es lo que ha dicho el Señor. Les respondió, mañana es día de reposo consagrado al Señor. Cuezan lo que han de cocer y hiervan lo que han de hervir. Y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. Todo lo que tengan que hacer, háganlo hoy porque mañana van a descansar, va a ser un día de descanso para ustedes. Estaban esclavizados en Egipto, pero el día séptimo va a ser para ustedes un día de descanso donde todos van a descansar. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado. Y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. No crió gusano ni se pudrió. ¿Por qué? Si lo guardaron hasta el siguiente día. Dios les permitió guardarlo hasta el siguiente día, porque no iba a bajar el pan del cielo. El único día que podían hacer eso era en ese día porque no iba a bajar el pan del cielo el día siguiente. Noten aquí que cuando escuchaban la voz del Señor, todo salía bien. Cuando desobedecían, ¿con qué se quedaban? Con nada. Versículo 25. Y Moisés dijo, cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo, 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. ¿Ok? Entonces el día séptimo es ¿qué? Día de reposo, el día de reposo.
¿Cuál es el día séptimo entonces? Antes de explicar eso, vamos a ver que aún hay personas que iban desobedeciendo al Señor. Aquí, entre los israelitas, el pueblo de Dios aquí en el Antiguo Testamento, miren lo que hicieron. Dice, y en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo, el día de descanso. Día de reposo quiere decir día de descanso, día para descansar. Por eso el sexto día les da pan para 2 días, ¿verdad? Y reciben doble porción el día sexto para que el día séptimo puedan descansar. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día, ¿sí? Y el pueblo reposó el séptimo día. Entonces ahí están reposando, descansando ahora el séptimo día, ¿sí? Entonces está la pregunta ahora, ¿qué día es ese? ¿Qué día es el séptimo día? Un poco temprano decía que en el versículo 14 recibimos una descripción delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Así, este era el tamaño y la forma que existía el maná, pero el color era blanco como la nieve, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una cosa. ¿Qué quiere decir con el séptimo día? Ese es el día sábado. En la Biblia, el día séptimo, día 7, es el sábado. Y el primer día de la semana es el domingo. El segundo día de la semana es lunes y luego martes, miércoles, jueves, viernes y luego el sábado es el día 7, día séptimo. Ahora, aquí está la pregunta. La gente del Antiguo Testamento tenía que observar el día de reposo, tenían que trabajar 6 días y el séptimo descansar en el séptimo día que viene siendo el sábado. El día de reposo descansando el día 7 de la semana, el día sábado. Ahora está la pregunta, ¿necesitamos los cristianos hacer esto? ¿Descansar el día sábado? Porque hay unos que dicen, miren ustedes católicos, ustedes hablan de tienen que ir a misa el domingo, hablan de que el domingo es el día del Señor y también, ¿verdad? Cuando vamos a misa a las 4 de la tarde en adelante, los sábados, cuenta para el domingo, cuenta para la obligación del domingo, por eso se lee las mismas lecturas que se va a leer prácticamente el día siguiente, la mayoría de las veces por lo menos, si es misa de vigilia, por eso decimos misa de vigilia, porque cuenta para el día siguiente, cuenta para el domingo. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué decimos que cuenta para el domingo? ¿Por qué decimos que cumplimos el precepto del día domingo? ¿Por qué todo es basado en el domingo, 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 domingo? ¿Qué no debe de ser en el sábado? Sábado, hermanos, ahí dice el sábado. No menciona el domingo. Bueno, ¿qué es la respuesta? Entonces, ¿necesitamos los cristianos trabajar 6 días y el séptimo descansar? La respuesta es no. Aquí está en Colosenses 2, 16 al 17. Aquí está. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes. Esto es del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, miren lo que dice aquí. Para los cristianos de la Nueva Alianza dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, es decir, fiestas judías que guardaban, porque no son judíos. De luna nueva, porque no son judíos o de sábado, que nadie nos venga a juzgar sobre el sábado porque no son judíos. No tienen que guardar el sábado, no tienen que observar el día sábado como lo hacían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no son judíos. Aquí está la explicación, versículo 17. Todo esto que acabo de mencionar, leyes sobre comida, fiestas judías, la luna nueva,
los sábados del Antiguo Testamento, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. ¿Esto qué quiere decir el versículo 17? Muy importante aquí que entiendan esta parte. Si ustedes están en su habitación, en su cuarto, y miran en el pasillo una sombra caminando hacia tu cuarto o tu habitación, se van a asustar si viven solos, ¿eh? Pero no, ¿qué van a decir? Van a decir, viene alguien, viene una persona, ¿verdad? Viene una persona. Y ya cuando llega la persona a su cuarto y miran el cuerpo, ven la realidad, el cuerpo, ¿qué van a decir? Bueno, ya llegó la persona. Ahora ya no me fijo en la sombra, ahora me fijo en la persona. Y esa es la explicación. Todas esas cosas del Antiguo Testamento, la ley del sábado, la luna nueva, todo eso, eran sombras para lo que ha de venir. Eran sombras que nos apuntaba hacia el Mesías. Aún el Mesías no llegaba, por eso lo guardaban, por eso lo tenían que guardar, porque aún el Mesías no llegaba. Pero ya llegó el Mesías, ya llegó la persona de quien nos habla estas sombras. La realidad se halla en Cristo. Cristo ya vino. Por lo tanto, ya no nos fijamos en las sombras, ya no nos fijamos en esas leyes del Antiguo Testamento que nos apuntaba hacia Cristo, que eran sombras de Cristo. Ya no nos fijamos en la sombra, sino nos fijamos en Cristo mismo. Por eso no se tienen que observar esas leyes del Antiguo Testamento que hablan del sábado o de leyes de comida o fiestas judías religiosas, porque todo eso estaba apuntando hacia Jesús. Pero ya vino Jesús. ¿Verdad? No lo tiene uno que observar. Entonces, Colosenses 2 16 al 17 en el Nuevo Testamento nos explica que no necesitamos cumplir, no necesitamos observar el sábado del Antiguo Testamento porque tenemos un nuevo sábado. ¿Quién es el nuevo sábado? Nuestro Señor Jesús. Tenemos el cumplimiento del sábado. Jesús y por extensión el día del Señor, que es el primer día de de la semana, porque ese es el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó en día domingo. Él resucitó en día domingo. Por eso la importancia del día domingo. Él resucitó en día domingo, que es el primer día de la semana, mostrando su señoría, que Él es el Señor. Él resucitó entre los muertos, ¿verdad? Tengo videos, si se meten al canal y buscan ahí donde dice playlists o en español sería listas, listas de reproducción, bajan a donde dice temas y allí en donde dice temas le presionan y van a ver que tengo 3 videos refutando a los adventistas del séptimo día que dicen que tenemos que observar el sábado del Antiguo Testamento. Por favor, miren esos videos porque am, agarro todos los argumentos que usan y los refuto. Muestro que están mal. ¿Ok? Ahora vamos a continuar aquí. Entonces, esto era ley para quién? Para los israelitas, para la gente del Antiguo Testamento, hasta que venga el Mesías Jesús. ¿Ok? Dice aquí ahora, versículo 29, miren, no, versículo 31 dice, la casa de Israel le puso el nombre de Maná. ¿Ok? Y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Entonces, era como la semilla del cilantro que viene siendo esto, la imagen que les expliqué. Si ustedes conocen las semillas de cilantro, ese era el tamaño y la forma, pero era blanco como la nieve. Y el sabor era como hojuelas con miel. Entonces, si piensan en hojuelas, ¿en qué piensan, verdad? Hojuelas, eso nos viene en mente la Eucaristía, ¿verdad? El sabor de hojuelas, el pan de la Eucaristía, ahí está, ahí está otra conexión. Dice hojuelas con miel, porque ¿qué representa la miel? Si se acuerdan, en el capítulo 15 de Éxodo, ahí
mencionó que encontraron agua, pero era agua mugrosa, agua amarga. Pero Dios mandó a Moisés a agarrar un pedazo de madera y poner ese pedazo de madera en esa agua amarga para que se convirtiera en agua dulce, es decir, agua que se puede beber. Entonces, esa madera representa la madera de la cruz que convierte nuestras vidas amargas a dulce, dulzura. Entonces, eso es lo que representa la miel, dulzura, ¿ok? Entonces, hay esa conexión con Cristo. Tenemos aquí hojuelas, miel, ¿verdad? Hay esa conexión ahora con Jesucristo, con la Eucaristía. Ahora vamos a continuar aquí con el versículo 32. Dice, esto es lo que el Señor ha mandado. Y antes de ver eso, de hecho, les quiero mostrar una cosa. Les quiero mostrar aquí, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 55, dice, Jesús aquí les dice, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces la carne de Jesucristo, la sangre de Jesucristo es algo que se come, que se bebe, en verdad. Es comida, es bebida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Bueno, Jesús mismo nos explica lo que es. Después de dar ese discurso, ¿qué sucede? Aquí está Lucas capítulo 22, versículos 18 al 19. Dice, les digo, aquí, de hecho, más bien el versículo 19 y 20. Dice, también Jesús tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Entonces el pan que consagró, ese es su cuerpo. Dice, hagan esto en memoria de mí, en conmemoración mía, ¿verdad? ¿A quién le dijo? A los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y los obispos establecen sacerdotes y le dan esa autoridad a los sacerdotes de hacer eso también. Entonces hay una sucesión que viene desde Jesucristo. ¿Ok? Y hizo lo mismo con el vino. Lo consagró, se lo dio a sus apóstoles y dijo que esa es la sangre de la alianza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos comer la sangre, comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en la Santa Misa, esa consagración que hacemos en memoria de Jesús, se convierte el pan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho tengo un estudio bíblico completamente sobre la Eucaristía. También hagan lo mismo, lleguen al canal en la lista de reproducciones o playlists, a donde dice temas, tengo un video sobre la Eucaristía, explicando la Eucaristía bíblicamente. Entonces, por eso es la importancia de ir a misa, ¿verdad? Y la importancia de cumplir nuestra obligación de ir a misa los domingos, pero también pueden ir a las 4 los sábados, de 4 en adelante también cuenta para el domingo. Si no pueden un domingo, lo pueden hacer el sábado a las 4 en adelante, cualquier horario, cuenta para el domingo, ¿sí? Entonces es lo mínimo que podemos hacer para nuestro Señor Jesucristo, por amor a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Miren cómo la Eucaristía entonces, perdón, el maná prefigura la Eucaristía. Esto quiere decir que está apuntando hacia la Eucaristía. El cumplimiento se encuentra en la Eucaristía. Nosotros también tenemos el nuevo maná. No solamente tenemos el nuevo sábado, sino tenemos el nuevo maná que viene siendo la Eucaristía. Pan bajó del cielo, pan del cielo fue dado a los israelitas en el desierto para sostenerlos hasta que llegaron a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Salieron de Egipto, salieron de la esclavitud en Egipto. Esto espiritualmente representa para nosotros la esclavitud del pecado, la esclavitud a la muerte, la esclavitud al diablo, ¿sí? Jesús nos libra de eso por medio de las aguas, como también los israelitas pasaron por las aguas. Por medio de las aguas del bautismo, Jesús nos salva, ¿sí?
Después, ¿qué viene? Viene el maná, viene el pan bajado del cielo, la Eucaristía, ¿sí? Para sostenerlos en esta vida, en el desierto. Estamos en el desierto, llena de pruebas, llena de tribulaciones, de problemas. Estamos ahorita en el desierto y vamos caminando hacia dónde? Hacia nuestra tierra prometida, que es el cielo. Mientras tanto, el Señor nos va sosteniendo como con la Eucaristía, el nuevo maná. Entonces nosotros tenemos el pan milagroso, el pan bajado del cielo. Jesús dice, en el Nuevo Testamento, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 dice, yo soy el pan bajado del cielo. Recibimos a Jesús en la Eucaristía. Ahora dice aquí, versículo 22, dice, esto es lo que el Señor ha mandado, dijo Moisés, que se guarden unos 2 litros, un gomer, llenos de maná para sus generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces ahora está la pregunta, nosotros podemos ver, ¿por qué no podemos ver el maná que bajó del cielo? Bueno, nosotros tenemos algo más grande. Tenemos el nuevo maná, que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Mesías, de Dios. Dios. Cuando reciben la Eucaristía están recibiendo a Dios físicamente. Entonces, fíjense en dónde, fíjense en la Eucaristía. Ahí está la enseñanza. El versículo 33 dice, entonces Moisés dijo a Aarón, Moisés dijo a su hermano Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná, es decir, un gomer, así es como los hebreos lo llamaban, un gomer de maná, y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Entonces, hasta que llegaron a la tierra prometida, la tierra de Canaán, en un lugar que se llama Gilgal. Después, cuando lleguemos al libro de Josué, vamos a ver más eso más en más detalles, ¿verdad? En su debido momento. Pero noten, cuando salieron de esclavitud en Egipto, iban caminando por el desierto. Y todo ese tiempo, esos 40 años que iban en el desierto, Dios les bajaba pan del cielo para darles de comer todos los días. El sexto día les daba una doble porción porque el séptimo día descansaban. Entonces no bajaba el pan el séptimo día para que no tenían que ir a recogerlo en el campo, sino que recibían doble porción el sexto día. Entonces, todos los días tenían para comer, Dios les daba para comer. Y lo que hizo Aarón, después vamos a ver que tomó esa vasija de maná y lo puso en donde, lo puso adentro de la arca de la alianza, la arca de la antigua alianza. La arca de la antigua alianza era una caja hecho de madera con 2 barras que pasaban para cargar la arca y la arca entera hecha de madera estaba repleto de oro por adentro, por afuera, ¿ok? Lleno de oro, hermoso. Y ahí es donde bajaba Dios para hablar con Moisés. Ahí es donde bajaba Dios para estar presente con su pueblo. Por eso decimos que María es la arca de la nueva alianza. Cuando estamos rezando el rosario decimos arca de la alianza. ¿Por qué decimos arca de la alianza? Ruega por nosotros. Porque María es la arca de la nueva alianza. Ella es la arca de la nueva alianza, porque por medio de ella Dios vino a estar con su pueblo. Y el maná que representa a Cristo, ¿dónde quedó? Dentro de la arca de la antigua alianza. Y de igual manera, Jesús, el nuevo maná, quedará dentro del vientre de la Santísima Virgen, la arca de la nueva alianza. ¿Ven la conexión con Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Sí? Dice, comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efá. Después vamos a ver efá en el Antiguo Testamento. Es una cantidad de medida. Después hablaremos más a fondo sobre eso. Éxodo 17 dice, toda la congregación de los israelitas marchó
por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces, antes tenían hambre, ahora, ¿dónde está el agua? Vamos a ver en una mapa. Salieron de Egipto, bajaron hacia el sur, hasta llegar ¿a dónde? Aquí, al desierto de Sin, que está hacia el sur de la península de Sinaí. Aquí está la tierra de Refidim, cerquitas del monte Sinaí. ¿Ok? En el siguiente capítulo, o dos capítulos, capítulo 19, vamos a ver el capítulo de cuando llegan al monte de Sinaí. ¿Ok? Entonces no había agua y el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. Cuando dice aquí que discutían con Moisés, no es simplemente que estaban argumentando, sino estaban listos para matar a Moisés. Imagínense, ser Moisés en ese momento y el pueblo te quiere matar. Quizás no, no todos completamente, pero muchos sí, porque miren lo que dice aquí. Dice, ¿por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Por el pueblo tuvo sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor. Miren lo que está haciendo Moisés aquí. Muy bueno lo que está haciendo Moisés y muy malo lo que está haciendo el pueblo aquí, porque quieren ahora están discutiendo, están atacando a Moisés, están renegando, están hablando contra Moisés, pero al hablar contra Moisés, están hablando contra Dios, porque recuerden, ¿quién dio el mando a Moisés para sacar al pueblo? Dios. Entonces, ellos tienen en mente que están diciendo, ¿por qué nos sacaste tú, Moisés? No se han dado cuenta que Dios Todopoderoso, quien los ama, es quien los ha sacado y están hablando en contra de Dios prácticamente. Ellos están hablando en contra de Dios. Y Moisés, bueno, Moisés, ¿qué ha hecho? Más que defenderlos y pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ahora vemos aquí, dice, y aclamó Moisés al Señor. Moisés está haciendo el acto bueno, está orando a Dios. ¿Por qué no ellos dicen, vamos a orar, vamos a hacer una grande oración para que Dios, que quien nos baja maná y nos baja carne todos los días, que no puede darnos agua? Claro que sí. Vamos a pedirle a Dios que nos dé agua. No, sino, ¿qué hicieron? Estaban listos de matar a Moisés. Moisés, ¿tú nos quieres matar a nosotros? Bueno, tú vas a morir primero. Eso es lo que tenían en mente. Porque miren aquí, dice aquí, Moisés le dijo a Dios, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearían. Es decir, matarlo con las piedras, ¿verdad? Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, los jefes del pueblo, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Toma esa vara con cual golpeaste el río Nilo en Egipto para, para que se convierta en sangre. Ahora vas a hacer lo contrario. Allá en Egipto, la primer plaga era golpear el río Nilo para que se convirtiera en agua que no se puede beber. Pero ahora, con esa misma vara, vas a darle de beber al pueblo. Dice Dios, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña, es decir, la roca, la piedra, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces están donde en Horeb. Horeb quiere decir am, seco, ¿verdad? Como el desierto. Entonces, en esos lugares donde es muy desierto, ahí es donde Dios puede actuar, donde Dios tiene el poder de actuar. Cuando tengan esos momentos difíciles, debemos de aclamarle a Dios, porque Él tiene el poder para actuar. Y miren aquí, lo muestra físicamente, ¿ok? Aquí, en este ejemplo, claro que lo puede ser espiritualmente también.
Dice, así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Esos jefes eran testigos. Y puso a aquel lugar el nombre de Masa, que quiere decir prueba, y Meriba, que quiere decir contienda, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Claro que está Dios entre ellos, pero ellos se preguntaban, ¿por qué? Porque estaban dudando de Dios. Estaban dudando de Dios. Entonces Dios les dio de beber allí. La roca fue golpeada y salió agua. Esta roca simboliza a Cristo. Primero de Corintios capítulo 10 nos dice que había una roca que lo seguía y esa roca era Cristo, dice San Pablo. Entonces esta roca que golpeó Moisés para sacar esa agua viva, bueno, sí, esa agua para darle de comer, pero para darle de beber al pueblo, esa agua que salió de la roca para darle de beber al pueblo, representa a Cristo porque Cristo, estando en la cruz, nos relata el Evangelio de San Juan, que Jesús, estando en la cruz, el soldado tomó la espada y con la espada lo golpeó. Es decir, con la espada traspasó su, al lado de Cristo y de allí, del costado de Cristo, salió agua y sangre. Esa agua, esa agua viva, esa agua que nos da salvación y esa sangre da que nos cubre. Entonces, noten que aquí este milagro representa un milagro más grande en el Nuevo Testamento, que es esa agua y esa sangre que salió del Mesías, nuestro Salvador, nuestro Dios. Entonces, todo esto del Antiguo Testamento representa algo que va a suceder después. Y ahora entienden por qué cuando están en misa y escuchan los salmos, a veces en la misa se lee un salmo que va así, dice, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. Miraron las obras del Señor, pero aún así dudaron de Dios. ¿Han escuchado esto? Quizás no endurezcan sus corazones como en Meribá, como aquel día en Masá. ¿Qué quiere decir eso, Meribá? Masá se refiere a Éxodo capítulo 17. Ahora saben que se refieren cuando no tenían agua los israelitas y renegaron contra Moisés, listos para matarlo, enojados contra Moisés, incluso, ¿verdad? Ahí dudando de Dios y Dios les dio de beber. Ahora, por final, vamos a leer sobre Amalek. Esto lo vamos a leer rapidito y ya acabamos. Antes de eso, hay algunos que dicen, oh, los católicos dicen que el monte Sinaí no está en Arabia, sino está en la península de Sinaí. Sí, esa es la ubicación tradicional de donde está el monte Sinaí. ¿En dónde? En la península de Sinaí. Entonces aquí está la península de Sinaí, aquí hacia el sur está el monte Sinaí. Tradicionalmente se considera, ya he hablado de esto, se considera que está en la península de Sinaí y hay un monasterio allí establecido. Aquí están las fotos, ¿ok? Pero hay unos que dicen, incluso dicen, los católicos cambiaron el lugar del monte Sinaí. El verdadero lugar donde está el monte Sinaí es en Arabia Saudita. Pues si vemos la mapa, ellos dicen que está acá donde dice aquí Midian. De hecho, Midian se encontraba en diferentes partes. Midian es ahí donde vivían los midianitas, los madianitas, ¿verdad? Vivían en donde hoy día es Arabia Saudita, pero también en la península de Sinaí, también más hacia el norte, vivían en muchos lugares los madianitas. ¿Ok? Poniéndolo eso al lado, ellos dicen que aquí donde está Arabia Saudita, acá hacia el este, allí es donde está el monte Sinaí, en un lugar que se llama Jebel al-Lawz, hoy en día.
no está en la península de Sinaí. Ya hemos hablado de eso y refuté esa idea, que eso es algo incorrecto, ¿ok? Ya hemos hablado de eso. Pero una de las cosas que dicen es, mira, hay una roca allí, hay una piedra allí en Arabia Saudita, cerquitas de donde está Jebel al-Lawz, ¿ok? Ese monte. Y esta piedra está partida a la mitad, de seguro es el lugar donde salió el agua para darle de beber a los israelitas. Pero hay muchos problemas con decir eso. En primer lugar, ya hemos visto todas am, am, todas las cosas que ellos dicen, porque no nomás es esto, sino según ellos tienen muchas pruebas y ya hemos hablado de esas supuestas pruebas y las refutamos. Lo único que les queda es esta piedra. Entonces se fijan en esta piedra y dicen, esta de seguro es la piedra donde salió el agua. Pero en primer lugar, hay muchas piedras en estos lugares, en el Medio Oriente, muchas piedras que se parecen así. Pero ellos dicen, mira, pero es una piedra partida a la mitad, como dice en la Biblia, ¿sí? El problema es que la Biblia no dice eso, no dice partida a la mitad. Quizás si alguna Biblia dice partida a la mitad en Éxodo 17, esa es una Biblia que no lo traduce bien. En el hebreo simplemente dice golpear, no dice partida a la mitad. Además, se ha analizado esta roca, ¿ok? Esta roca, si salió un manantial de esta roca, la indicación es que debe de haber depósitos de pizarra, porque eso previene que el agua se hunde hacia abajo para que surge hacia arriba, para que salga el manantial, ¿verdad? Para que salga el agua. El problema es que estos depósitos no se encuentran en la piedra. Entonces no puede ser eso. Y si se preguntan entonces por qué se mira así como si estuviera golpeada, bueno, repito que hay muchas piedras que se parecen así en muchas partes del Medio Oriente, pero en segundo lugar, hay algo en la ciencia que se llama erosión, erosión. Y hay diferentes maneras que puede suceder eso. La erosión es cuando am, partículas o bloques completos de objetos se van deshaciendo por el viento o por agua. Y de hecho, en este lugar hay tormentas donde cae mucha agua y eso también puede causar que se deshaga la piedra de esta manera. ¿Ok? O puede ser simplemente por el viento. Entonces puede haber erosión del viento o erosión del agua. Entonces no es porque surgió un manantial, ¿ok? Entonces no usen esto porque en primer lugar no es el lugar adecuado. En segundo lugar, se puede descomprobar fácilmente. Entonces no hay que usar argumentos que han sido descomprobados, ¿ok? Nos acabamos ahora con Amelec. ¿Qué es esto de Amelec? Está aquí en Éxodo 17, empezando con el versículo 8, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora no especifica lo que hizo esta persona, Amalek y su pueblo, pero el libro de Deuteronomio sí lo explica más en detalle. Lo que hizo esta persona, estas personas, el ejército de Amalek, atacaron a los israelitas, ¿ok? Y los israelitas no habían hecho nada, estaban nada más caminando por el desierto. Y Amalek decidió atacarlos. Y atacaron a los más débiles, a los niños, a los ancianos, y pues con la espada iban matándolos todos, los que veían. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice aquí, y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo. ¿Quién es Josué? Esa es la primera vez que vemos a Josué. Josué va a ser sucesor de Moisés
cuando muera Moisés, Josué va a tomar su lugar. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, o sea, mero arriba, y desde allí miraba la batalla. Moisés, Aarón y Hur. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, cuando alzaba las manos, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Entonces, cuando subía sus manos en oración, iban ganando, pero cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y uno de otro lado. Entonces se pusieron uno de un lado y otro por el otro lado para alzarle la mano a Moisés para que siguiera así. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Los derrotó, ¿ok? A este ejército amalecita. Entonces, ahora está dos cosas que quiero decir. En primer lugar, espiritualmente, esto representa las batallas espirituales que tenemos, las pruebas. Debemos de estar en oración, pero también en acción. No, noten eso con las manos, ¿verdad? Las manos arriba. Es muy fácil hacer oración mientras hacemos el mal, o es muy fácil hacer oración mientras vamos, no sé, leyendo los mensajes de esa persona que nos ha hecho daño, lo que sea. Pero ¿qué tal si ponemos todo a un lado y nos ponemos de rodillas o nos ponemos a caminar hablando con Dios, ¿verdad? Muchas de las veces no es simplemente yo me siento y estoy haciendo lo que sea y orando, sino a veces lo que tenemos que hacer para concentrarnos es ponernos de rodilla, alzar las manos en alabanza, como lo hizo aquí Moisés, o ir a caminar a la vez hablando con Dios, ¿verdad? Porque eso también nos puede ayudar en la oración. Muy importante ver esas maneras de recibir a Dios en nuestras vidas y evitar el pecado, ¿ok? Pero también esto, ¿qué sucedió entonces en la historia? Vemos que aquí se defendieron contra Amalek y los derrotaron, ¿ok? Dice aquí entonces el versículo 14, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Esto ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, que el altar que edificó Moisés le puso por nombre el Señor es mi estandarte, que en hebreo es Yahvé Nisi. Es decir, el Señor Yahvé, mi estandarte. ¿Por qué? Porque dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué es la explicación aquí? ¿Por qué dice Dios, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando digamos, supongamos que un día está un israelita en Israel y conoce a una persona, se lo hace mejor amigo y le hace la pregunta, oyes, ¿tú eres amalecita? Le dice, sí, yo soy amalecita. ¿Qué tiene que hacer el israelita? ¿Sacar la espada y matarlo para hacer la voluntad de Dios? ¿Deben de matar a todos los amalecitas? La respuesta es no. ¿Cómo sabemos? Porque después vamos a ver, por ejemplo, les voy a mostrar dos versículos, Levítico capítulo 19, versículo 33 y 34.
que le dice Dios a los israelitas, los extranjeros que vivan contigo, tienes que tratarlo como una persona que nació allí. Entonces, si viene una malecita de su tierra y visita al pueblo de Israel, el pueblo lo tiene que tratar como si fuera un nativo, una persona nacido ahí en la tierra, ahí en esa tierra de ellos. Entonces, no vas a sacar la espada y matarlo, ¿verdad? En segundo lugar, leemos después en Segunda de Samuel, capítulo 1. Hay una malecita viviendo con los israelitas y formó parte del ejército. Entonces, hay una malecita que vivió ahí en Israel, nunca lo mataron y hasta se entró al ejército peleando junto al pueblo de Israel, ¿sí? Lo trataron bien, pero algo interesante sucedió. El rey David, antes de que él era rey, David lo mató. ¿Por qué? ¿Porque era amalecita? No. ¿Por qué? Nos lo dice Segunda de Samuel, capítulo 1. Llega este amalecita que era soldado y le dice a David, se encontró con David y le dice David, porque ya había muerto Saúl, el rey Saúl ya había muerto. Y esta amalecita sabía que el siguiente en la línea para ser rey es David. Entonces él quiso que David tenga en mente él para que él tenga un puesto grande en el palacio. Entonces, ¿qué hizo esta amalecita? El amalecita le llegó a David y le dijo, David, no vas a creer lo que hice, maté a Saúl, al rey Saúl. Entonces, ¿por qué lo dijo? Para que el rey David tenga en mente, ok, cuando yo me vuelva rey, voy a poner a este en lugar alto porque me hizo este favor. Bueno, ¿cómo reaccionó David? Le dijo David a esta malecita, le dijo, ¿tú quién eres? Y le dijo, oh, yo soy una malecita. Y le preguntó, ¿de dónde eres? Y le dijo a la malecita, yo soy de Israel. Entonces, noten, el rey David no dijo, ¿eres amalecita qué? Y sacó la espada y lo mató. No, porque el problema no es que es amalecita. No, el problema es la acción que él hizo. Porque el rey David le dice, a esta amalecita le dice David, ¿de dónde eres? Y el amalecita le respondió, soy de Israel. O sea que él ya era de Israel y él conocía que no se debe de tocar el rey, es el consagrado del Señor. Por eso le dice David, ¿qué le dijo David? Le respondió David, y así te atreves a tocar, así te atreves a matar el consagrado del Señor, es decir, el rey del pueblo, y luego que saca la espada y lo mata allí. ¿Por qué lo mató? Porque, no porque era malecita, sino porque él dijo que mató al rey Saúl. Pero no lo había matado, de hecho estaba echando mentiras, sino lo dijo porque quería un lugar grande en el palacio cuando cuando David se convirtiera en rey. Entonces vemos allí la aplicación, no es que tienes que matar a cualquier malecita que veas, sino qué representa aquí Amalek. Dice, ¿qué dice Dios? Dice, yo borraré por completo la memoria de Amalek. Hoy en día se habla del espíritu de Amalek. Esos son, ese es el espíritu de persecución contra el pueblo de Dios. Eso se refiere a la persecución del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas atacan a la iglesia? ¿Cuántos gobiernos atacan a la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo la iglesia es atacada, perseguida, verdad? Ese es el espíritu de Amalek, quien ataca al pueblo de Dios. No es una persona que tenga esa descendencia, sino es aquel que discrimina, ataca, mata a, a las personas que forman parte del pueblo de Dios. Por eso Dios dice, por eso aquí dijo Moisés, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Cada generación surge un nuevo Amalek, otra persona o otro grupo que quiere atacar a la iglesia.
el Imperio Romano, Napoleón Bonaparte. O sea, en cada generación hay aquel que quiere destruir a la iglesia, que quiere destruir a la iglesia, que quiere discriminar y perseguir al pueblo de Dios. A eso se refiere, ¿ok? Y Dios nos quiere dejar saber que esas persecuciones no van a durar una eternidad. Dios hará guerra. Recuerden, capítulo 15, Dios es un hombre de guerra. Dios hace guerra por su pueblo. Dios defiende a su pueblo y las persecuciones no van a durar por siempre, pero Dios sí. Y quien persevera en Él, vivirá con Él para siempre.